noches, estimados amigos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más a este nuevo episodio, este nuevo podcast. Hoy con un invitado de lujo. Hoy estaremos conversando con un verdadero invitado de lujo. Previo a eso, antes de estarle presentando, vamos a agradecer a las marcas que auspician este programa. Y agradecemos el consultorio jurídico de quien les habla, el abogado Nilo Paul Sigüenza Narváez. Estoy ubicado en la calle 3 de Noviembre y Colón de esta ciudad de Cañar. Será un gusto atenderte en todo tipo de trámites civiles, penales, laborales, niñez y adolescencia y todo lo relacionado al mundo, apasionante mundo del derecho que engloba varias áreas y varias situaciones en la vida cotidiana del ser humano. Estamos listos para prestar tus servicios disponibles las 24 horas del día. Asimismo, a Yuraguasi, que ya abre sus puertas y muchas gracias, tenemos acogida. Mañana también estaremos hospedando a más personas por ahí y agradecemos a ellos también. También a Kioscos La Condesa, que próximamente ya estará abriendo sus puertas. Estamos en la cuestión logística de Kioscos La Condesa y próximamente los mejores platos, en este caso de comida rápida, estarán a tu disposición y podrás degustarlos de mejor manera. Asimismo a Canal Estudio, quien todos los miércoles nos acompaña en su espacio, en este set, y asimismo agradecerles a ustedes, estimados amigos. Gracias por seguirse sumando a esta página, gracias por ver las entrevistas, gracias por darles un like, gracias por compartirlas también. Les agradezco de todo corazón. Sé que llegamos a muchas personas, gracias a todas las personas que nos ven, siempre interactuamos con ustedes. Dios le pague a ustedes. Bueno, amigos, nos toca presentar al invitado de hoy y es para mí un honor y un gusto poderle invitar a un gran profesional del derecho, al doctor Fausto Nivelo. Estimado doctor, ¿cómo está? Doctor, buenas ¿Cómo ha noches. pasado? Bien, muchas gracias. Honrado con la invitación realizada por usted. Gracias a Dios y gracias a usted, a su programa, y muy complacido. Y vamos a conversar de los temas que usted los establezca. Quiero felicitarle por su programa, que es muy bien, muy sintonizado, tiene su respaldo, y yo realmente estoy muy emocionado de volver a los años a un set de televisión o a un set de radio. Muchas gracias, doctor Nilo. No, qué bien, qué bien. No, sabe que, doctor, siempre cuando inicié el proyecto de nada personal en sí mismo, inició conversando con abogados, hemos conversado con algunos abogados y tenía en mente algún momento conversaré con el doctor Fausto Nivelo. En Muchas realidad, gracias. bueno, de pequeño le he escuchado, doctor Fausto, bueno, y más le conozco en el mundo del derecho, bueno, que somos colegas en sí mismo y qué bien por ese lado, ¿no? Cuénteme, ¿qué le apasiona del derecho en sí mismo, doctor Fausto? Comencemos con ese aspecto. Mire, quiero comenzar con una anécdota. En el año 1982 yo me gradué en el Colegio José Peralta, luego de hacer mi ciclo básico en el Colegio Calasanz. Me recibo en ese tiempo en Humanidades Modernas, especialidad Ciencias Sociales, y el propósito mío era ingresar a ser profesor. Y obviamente le hablo hace más de 40 años. O sea, tenía la intención de ser profesor Tenía la usted. intención de profesor, pero me apasionaba también el mundo del derecho. Yo sabía lo que era ser abogado en ese entonces, y mis papás, porque uno dependía de los padres, mi papá dice: hijo, ya son horas de matricularse. Y recuerdo que había el Instituto Ricardo Márquez Tapia en la ciudad de Cuenca, donde se formaban los profesores, lo que hoy es la UNAE más o menos. Entonces fui a matricularme y pasé por ese instituto y le digo: no, no, mejor no, creo que voy a ser profesor. Usted se fue ¿cómo le llamaban Era ese el instituto? Instituto Superior, era Como normal, ¿sabía? normal, Instituto Normal Superior Ricardo Márquez Tapia. Y digo: no, no, veo ingreso y retrocedo. Digo: no. El primer día. No, me fui a matricularme A matricularse, en don ese instituto. Le digo: no, no, yo quisiera ver, digo, he pasado por acá, y uno de una ciudad pequeña, una ciudad grande, medio confundido, no digo, no. Recuerdo que por las riberas del Tomebamba está la Casa de Estudios de la Universidad de Cuenca. Digo: me voy a ver, pero me fui sin pensar mayor cosa. Y justo veo, dice:
abiertas las inscripciones para la escuela de Derecho. Pues fue solito usted. Me fui solo, claro. Bueno, ¿Cuántos años tenía? Yo tenía exactamente 18 años. A los 18 añitos. Pocas veces ha habido. Se va a Cuenca, supongo, se ve en bus, la emoción ahí, Sí, bonita, pero se va a la Universidad de Cuenca. Me voy a la universidad y justo llego a las puertas de la casona universitaria, concretamente a la universidad, a la Facultad de Jurisprudencia, y me acerco y dice, están abiertas las matrículas. Y justo había iniciado ese día la inscripción de matrículas. Y digo, bueno, mi intención ya, quería ser profesor, bueno, estudiaré 2 años porque en ese tiempo se obtenía el título de licenciado en Ciencias Políticas y me va a servir más, ya no iré a la escuela de profesor sino a un colegio. Pero me apasioné, entonces me gustó, me inscribí, en ese tiempo no había examen de ingreso, no había absolutamente nada, ingresé con toda facilidad, y gracias a Dios era un tipo apasionado, me gustaba leer, me gustaba estudiar, entonces me fui y tuve la fortuna de ser uno de los mejores, estuve entre los mejores egresados de la universidad en ese entonces, 6 años de estudio, 6 años. Claro, porque daban 3 títulos, ¿no es cierto? Teníamos, sí, primero era licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, luego al terminar la carrera universitaria teníamos que presentar una tesis, la tesis doctoral, pero era solamente un requisito previo a la obtención del título de doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales de justicia de la República del Ecuador. Entonces, así pasó, pero no digamos suerte, porque en el mundo a veces hablamos de suerte, más bien hoy conozco la palabra bendecido. Entonces yo entiendo que fui muy bendecido, curso hasta el 4.º año, comienzo mi tesis de licenciatura y le hice un tema apasionante en aquel entonces, porque ya había este problema marcado de la migración. ¿Ya? Y una de las parroquias afectadas por la migración del Cantón Cañar era y es la parroquia Chorocopte de nuestra localidad parroquial. Lo hice, defendí y antes a inicios del 5.º año de mi carrera defiendo el título de licenciado y obtengo el mismo. Y apenas me recibo como licenciado, tuve la bendición y la fortuna de encontrarme en el parque con un gran abogado, el doctor Wilson Cornelio González, un gran abogado, Wilson, hoy ya está jubilado. Entonces tuve el privilegio de ser alumno de él en el Colegio Calasanz y como teníamos amistad, vecinos de barrio, me dice, oiga, licenciado, ¿qué pasa? Dice, ¿y cómo va? ¿Ya terminó? Digo, no, ya estoy en 5.º año. Dice, le invito, venga a practicar en mi oficina. Digo, doctor, ¿de verdad? Sí. Digo, dice, ¿desde cuándo? Este rato, era las 4 de la tarde. ¿Y en dónde tenía la oficina el doctor Wilson? El doctor Wilson tenía en la calle Sucre y Colón. Y fue un acto memorable porque en ese tiempo había la euforia de que había la campaña política y recuerdo en ese entonces era candidato a la presidencia de la República el general Fran Vargas Pasos en binomio con el doctor Enrique Ayala Mora, socialistas, ¿no? Ya están en plena campaña electoral. En plena campaña y uno en la política universitaria se vuelve no de izquierda, pero admira a la izquierda, pero a la izquierda sana. Claro. Y obviamente esa tarde era un viernes que yo vine y era coincidencia, yo vine a escuchar a Fran Vargas Pasos. ¿Usted vino de Cuenca, ese día viernes? Porque ese día era, coincidencialmente yo tenía clases de lunes a viernes hasta las 8 de la noche, pero como todo buen cañarejo, claro. Yo llevaba mi mochila a la universidad de viernes tarde, ¿no? ¿Quién no hemos hecho? y tenía la bondad de mis amigos y compañeros que me dejaban en el terminal. Entonces esa tarde, por suerte o por fortuna, no había clases y vengo y me fui al parque y me encuentro con mi maestro, a quien le quiero mucho, le guardo respeto y consideración, y me invita, y yo pensé que iba a decir, yo le digo, ¿desde cuándo? Dice, desde este rato, y me extiende la llave de la oficina y dice, venga, bienvenido, como estuvimos a pocos pasos, y para mí fue algo sensacional, porque claro. Tuve esa bendición de prepararme, y él era un abogado muy connotado, hablemos del término, muy considerado en la localidad y en la provincia, entonces, y me gustaba, entonces el doctor con esa didáctica de maestro y con la alegría de ver, dice, usted va a ser mi colega, fue mi alumno y le quiero, y yo quiero, que le invito, y era tan maravilloso porque desde esa tarde me entrega la llave de buenas a primeras, dice, tenga la llave y mañana la espero. Y dice, pero si quiere,
Dice, pero vamos a escuchar a Fran Vargas Paso y a Enrique Ayala Mora. Fuimos, terminamos, se acabó el meeting, recuerdo como a las 5 o 6 de la tarde y él me llevó en el carro, como éramos vecinos, dice, bueno, tenga la llave y mañana, ¿y a qué horas abro? Dice, a las 7:30, y era sábado, digo, 7:30 de la mañana, sí, sí. Entonces, bueno, y en ese tiempo era tan agradable y en la casa siempre nos decían, y también sus papás de su época, de licenciado Nilo, nuestros padres nos decían que teníamos que ser comedidos y era una buena costumbre, pues, ¿no? Claro. Entonces llegué, limpié, Ya, bueno, le abrió la era, oficina y abro la le oficina dejó y, el pelo, doctor Rey. no, y mi primera sorpresa era ver un escritorio totalmente lleno de papeles, sin orden, pero en ese orden el doctor Wilson Yo ya sabía dónde sabía tenía. todo, estaba, entonces yo comienzo, como ya estuve en quinto año y ya comencé prácticas en la universidad, entonces tenía nociones, comienzo y ya a clasificar materia civil, penal y recuerdo en ese tiempo un proceso, hasta ahora recuerdo el 179 del año 1985-86. El 179. 179, era muy, cierto. muy claro. Y era un robo de ganado, entonces, Era un abigeato un por ahí. abigeato, correcto. Y bueno, y le armo y le busco. Y cuando viene el doctor a las 8:30 y me dice, ¿qué ha hecho? Digo, doctor, nada. Dice, pero, dice, ¿cómo hago? Digo, no, no, tranquilo, doctor, sabe que tuve la intención no de ordenar, sino de hurgar estos papeles y me apasiona, es lindo, sí. Y él se sorprende, le dice, y me abraza, licenciado, muchas gracias. Usted ha puesto orden en mi vida, porque él era profesor del Calasanz también. Digo, no, doctor, yo lo hago con mucho cariño. Y comenzó y me dijo, en ese tiempo, las minutas, que es la columna vertebral de las escrituras, pues y me dice, el campo opuesto aquí escrituras, las minutas, o sea, lo que es del derecho notarial hoy día, el campo penal que le apasionaba al doctor y el campo civil. Y efectivamente me dice, venga acá, y antes la máquina de escribir. Y él tenía una máquina Royal, roja con crema, y decía, esta es la ganadora de juicios. Y tenía otra, una Remington, decía, es así. Pero era realmente tan fantástico porque, y comienzo. Y mi mayor alegría fue cuando en ese tiempo tenía trabajo abundante, muy abundante el doctor, tengo hasta ahora, y me saca, al finalizar del día, el sábado que trabajamos, y me extiende la suma de 5.000 sucres, imagínense, 5.000 sucres, porque el doctor tenía una cantidad de trabajo que a uno le apasionaba y uno ya no tenía, y joven no tenía ganas de comer, pero era y un hombre tan maravilloso que me dijo esto. Y bueno, lo bueno es que el día lunes yo tenía prácticas en el consultorio jurídico de la Universidad de Cuenca y llegaba y bueno, y yo ya con autoridad, pues entonces, imagínense, en 2 días ponerme a ingresar a práctica forense. Era sorprendente y lo más lindo era que, bueno, mis compañeros, todos nerviosos, mis compañeros, y yo con autoridad, venga, pase, y atendía. Y sí, pues, ¿de dónde? Digo, no, es que lo que pasa, estudie, muchacho, estudie. Dice, tú como siempre cepillo, porque en ese tiempo decían a los estudiantes dedicados cepillos. Claro. No sé si su después ñoños, todo eso. Bueno, le cuento que, y decía, vos que sois, bueno, en términos de los mejores, ¿no? Oye, Cañarejo, decían los cuencanos, oye, Cholo, Cañarejo, vos que lloras por una nota, porque si era verdad, pues sí, sí, porque la nota era los primeros exámenes eran escritos y era sobre 20, y en uno de los exámenes apenas saqué 19.75 y mi corazón lamentaba porque decía, es mi esfuerzo. Claro. Y mis compañeros decían, oye, pero vos mato. Ya. Entonces yo les digo a la siguiente clase de práctica forense, mi gran maestro, el doctor Max Collar Espinosa, fallecido, con quien tuve, y con todos los profesores de la universidad, tuve el privilegio de ser ayudante de cátedra de práctica forense. Entonces era más comprometido para mí porque el doctor me dijo, mira, Nivelo, ven aquí. Realmente nos hizo unas preguntas, ¿cómo formularías esto? Y justo me tocó casos que tuve con el doctor Wilson y hablamos, y dijo, ya, desde ahora tú te encargas de recibir todos los trabajos, de calificar, y aquí no tienes que ser compasivo con nadie, porque aquí se cierne, y tú tienes que, puede ser tu hermano, pero le pones la nota que es. Y efectivamente pasó. Aquí se cierne, dicen de esta tarde. Se cierne, sí. Y
Y una anécdota con el doctor Mascuellar, que pasó después, Doctor Masculier espera, también tipo alto, que se, de fumaba. barba, fumaba, Claro, un hombre muy elegante. claro, claro. Pero era la anécdota de los profesores, Cuenta. de las anécdotas que pasaba. El doctor Mascuellar, él entraba muy elegantemente cuando ya iba a tomar lecciones, ¿no? Él ingresaba al aula universitaria y tenía un portafolio y venía con gafas oscuras, su cigarrillo, acostumbraba, fumaba mucho de barba. Y cuando ponía sobre el escritorio y comenzaba a abrir uno, dos, tres, cuatro, cinco, era un portafolio muy elegante, pero que tenía como 15 o 20 cierres. Y al último le sacaba la lista y comenzaba Rosales, Ochoa. Y un día pasa una anécdota y dice, ¿qué pasa? No hemos llegado a ese tema. Nivelo, yo estaba en la primera. Sí, doctor. ¿En qué estamos? Digo, en tal cosa. Tenemos tal tema. ¿Y qué es? Y yo le recito, pues. Y dice, ¿y cómo es que todo el mundo cero, cero, y tienes 10? Entonces, una anécdota, y mis compañeros, yo estuve en una promoción muy aprovechada, sin quitar méritos a ninguno. Tal es así que mis compañeros de aula, muchos accedieron a la función judicial, Ya. han llegado a ser magistrados de primero, segundo, tercer nivel, notarios, registradores de la propiedad, fiscales. Entonces fue una promoción muy exquisita. Y bueno, y ese constante ir y venir de Cañar, yo tenía la costumbre que a las 9 de la noche, 10:30, en ese entonces, yo soy nacido aquí en el Vergel, antes se llamaba el Pozo de Chávez, pero mis abuelitos maternos tenían una propiedad en Tiopame, entonces nosotros Su niñez compartíamos. pasó por allá. Pasé yo en Tiopame, en la propiedad de mis abuelitos, que ahí vivimos muchos años, y mis papás tenían ya la costumbre de aquí en la Escuela Bolívar de recibirme en la cooperativa, famosa cooperativa Cañar o Hawái. Y era fantástico porque al siguiente día yo ya tenía que madrugar ante el doctor Wilson González. Y era fantástico porque yo llegaba, era como llegar a mi oficina y era maravilloso porque el doctor me habló con el corazón, me dijo la profesión es una noble, la abogacía es una noble profesión. El abogado es el caballero de la justicia y en ese tiempo nos decía hay que estudiar el príncipe de Montesquieu, el caballero, el elegante, no solamente en vestimenta, sino en pensamiento. Y un hombre tiene que ser de justicia. Y ahí se aplica lo que dice Coturno. El deber del abogado es luchar por el derecho, pero el día en que esté en pugna el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Y otra situación muy linda es que Couture recomienda a los abogados en el decálogo cuando dice, ama tu profesión, ámala de tal manera que consideres para ti un honor cuando tu hijo te pida un consejo sobre su destino, proponerle que se haga abogado. Y en mi caso no resultaron abogados, mis dos hijos son dentistas, entonces, eh, dentistas y es algo chistoso porque, bueno, yo tengo prótesis y Ya. a veces estoy con este problema y le digo, qué cosas raras. Yo con hijos dentistas y el padre desdentado, entonces esta cuestión, pero el apasionante mundo del derecho es fantástico. Y ahora sabe que veo con mucha alegría, muy remozada la profesión de abogados, veo jóvenes abogados, señoritas abogadas, y lo lindo, pues, ¿no? Y bueno, usted verá, mis canas ya no son solamente por edad, sino es también por el trajinar de la profesión. Claro. Después del doctor Jorge Molina, un distinguido ciudadano, creo que soy ya el segundo de los más antiguos de la localidad, Después del doctor Jorge del Molina. doctor Jorge Molina. ¿Sabe que el doctor González, al doctor Jorge? Bueno, y le tenemos ahora a usted, mi estimado doctor, también en nada personal. Pero ¿cuántos años lleva de profesión usted? Yo ya voy a cumplir 36 años, tuve el honor de recibirme a mis 23 años de abogado. Y esto sabe que tengo la satisfacción de haber servido a mi profesión, aparte de la abogacía, me ha apasionado la vida política, pero le cuento, dentro de como logros y como satisfacciones de la profesión, tuve el privilegio de ser vicepresidente del Colegio de Abogados de la provincia del Cañar, tuve el honor de ser juez de la niñez durante un año, no me gustó porque creo que nací para ser abogado litigante, eh,
tuve la posibilidad. Pero estaba un año de juez. Fue un año. ¿Y por qué no le gustó Y- del ámbito jurisdiccional, digamos, en Bueno, este caso como juez? sabe que no me gustó uno, eh, no la excesiva carga procesal. No me gustó, en ese entonces todavía los jueces ganaban muy poco dinero, no se ajustaba en la remuneración al esfuerzo, al sacrificio del juez, porque el juez tiene una tarea muy delicada, la de administrar justicia, y eso tiene su costo en salud, entonces eh, era muy sacrificado. Y en ese tiempo yo fui nombrado juez suplente, pero el doctor Agustín Muñoz tuvo un quebranto de salud, pasó mucho tiempo, entonces yo tuve que asumir la función de juez por un año, pero también era apasionante servir a los colegas, era maravilloso, pero en el fondo cada persona nace con un destino. No me gusta la administración de justicia, no me gusta administrar justicia porque a veces uno puede ser drástico o puede ser, pretendiendo ser justo, puede ser injusto, porque de por medio, como usted sabe, en derecho de familia, el interés superior del niño, y yo amo al ser que es niño, pues, ¿no? Ese niño que nació, que no pidió venir al mundo, pero ese niño, el hecho de que vino a ese mundo debe tener una vida digna, y a esa vida digna tenemos que contribuir los papás. Y realmente, con mucha pena, era doloroso también de la irresponsabilidad de ciertos padres de familia. Entonces, Y les ponía una pensión y alta. les ponía una pensión alta. Tómala. Muchas gracias. Y les ponía una pensión alta. Y apelaban. Y apelaban a la corte, pero tenía la satisfacción de que ese fallo venía confirmado, esa integridad. Alguna vez una anécdota como juez, porque aquí en Cañar somos todos conocidos, viene la abuelita, la mamá del demandado, doctor Faustito, le pido de favor, vea, mi hijo está demandado. Ya señora, muy bien. Es su hijo el demandado. ¿Y usted le enseñó qué es ser padre de familia? Claro, doctor, tiene que ser responsable. ¿Qué más? Tiene que darle alimentación, tiene que darle educación. Muy bien, señora, perfecto. Y llegó el día de la audiencia. Y la señora, doctor, no sea malo, se trata de mi hijo, ¿verdad? Que yo le apoyaba en política, que no sé qué, que no sé cuánto. Digo, sí, claro, vamos a hacer justicia. Y el hombre viene, y doctor, ya con formalidades, obviamente, y me dice, doctor, es una de las pensiones más altas que se puso en aquel entonces. Y no, doctor, el abogado pidió fundamentadamente $300 porque él era trailero y ya ganaba mucho dinero, que en ese entonces $700, $800, y tenía 2 hijos y tenía que aplicarse la tabla. ¿Ya? Y él quería dar $30. Y les digo, ¿cómo puede dar $30? A ver, joven, al demandado, usted es trailero, sí. ¿Cuántas veces come al día? Dice, doctor, desayuno de mañana a las 6 de la mañana. Los trailers son los gorditos. Claro, dice el acostumbrado seco. Digo, por eso está bien de peso, pues. A las 10 de la mañana mi cola, mi sándwich, a las 12 la comida, a las 3 mi refrigerio y merienda. Pasa lleno. Digo, muy bien, digo, Con todo el respeto. Usted en el depósito de alimentos se llena, hablando del estómago, y sus hijos. Dice, pero yo le doy, pero no, discúlpeme. Bueno, hubo deliberaciones, alegatos, pruebas, y yo dicté una resolución en donde establecí $200, $250. La señora puso el grito, doctor, esto es un infame. Digo, no soy infame, la infame es usted, porque este niño, ¿a usted le gustaría que el niño llegue al bar de la escuela y que esté viendo que sus compañeros comen un pan, un sándwich, toman una cola y ese niño no pueda? Ese es el interior superior del niño. Y la señora después dijo, bueno, apelemos. Y cuando regresó la apelación vino confirmada totalmente sus partes porque se alegó este principio. Entonces, sabe que estas situaciones son dolorosas, pero bueno, es mucho mejor ser litigante porque el juez tiene que saber más que de los abogados de contienda, pues. Claro. Entonces, realmente uno tiene que perder y si no hay la conciliación, y obviamente también hay que saludar la sagacidad del colega profesional, y eso es lo más importante. Mire, yo tuve como experiencia, fui uno de los 2 abogados de Cañar, el doctor Vicente Ordoiz y quien habla. Humildemente fuimos los primeros en ingresar el primer seminario internacional que se dictaba en la Universidad Católica previo a la edición del Código Penal
del Código de Procedimiento Penal. Y vea, yo no tuve la oportunidad de hacer posgrados, pero después vino esta ola de preparación, lo cual admiro y saludo y felicito. Lo importante es que estos jóvenes, esos conocimientos que vengan, que vayan cultivando y almacenando en su mente, en su corazón, sean plasmados en la administración de justicia. Y eso es lo más lindo. Por eso usted nos ha visto y hemos conversado muchas veces, Claro, ¿no? claro que sí. Muchas veces. Bueno, no voy a dar el nombre, una anécdota que pasó hace un mes más o menos. Llego yo todo con mis canas, bueno, lucí ese día un abrigo negro y una de las señoras, muy bonita, desde luego, de las que recepcionistas de los iglesias, le veo molesta porque entiendo que los colegas estaban exigiendo y le digo, ingeniera, muy buenos días, doctor, tenga la bondad. Y viene una pléyade de jóvenes abogados, entonces digo, jóvenes, pero ustedes deben venir con los abogados porque pensé que eran demandadas de engañamiento. No, nosotros, ya, y usted, mucho gusto, soy Fausto Nivelo. Usted es el doctor Nivelo, digo, sí, mucho gusto, jóvenes. Y la ingeniera estaba molesta, y le digo, ingeniera, ¿puedo pedir un señalado, por favor? Sí, doctor, dígame. Digo, ingeniera, ¿por qué está molesta? Nosotros le pedimos con cariño, con dedicación, y usted reaccionando, bueno, no era molesta intencionalmente, Claro. yo entiendo, por alguna situación pasajera, y dice, digo, oiga, ingeniera, no está bien, no es justo que usted, su belleza física y emocional, la opaque por su mal momento. Y era todo una carcajada de los jóvenes. Doctor, usted realmente... Y un joven me sale resabiado y me dice, con razón que está viejo. Entonces, qué lindo, pero no, doctor, sabe que, y le decía antes de iniciar el programa, este tipo de programas que usted tiene, alimenta la relación, la solidaridad entre los colegas en la misma colectividad cañarense, ¿no? Cañar se caracterizado, fue siempre una tierra muy cálida, Claro. en donde usted recordará, si no ha vivido esta experiencia, pero sus papás, sus tíos, sus hermanos mayores recordarán cómo era el saludo. Hay momentos que usted sale de su casa a su trabajo y demora medio día a llegar porque ya se encuentran los amigos, Claro. los conocidos. Entonces son situaciones que es lindo, ¿no? Y esta es una de las formas de poder volver a reactivar esos principios, esos buenos modales en la colectividad. Oh, qué lindo, qué lindo. Y muchas gracias, doctor Fausto, por comentarnos muchas circunstancias, ¿no? Pero cuénteme, estamos hablando de la niñez y adolescencia. ¿Cómo era Fausto Nivelo cuando era niño? Bueno, sí, siga, Sí, no, doctor. no, esa era la pregunta. Bueno, ¿Cómo? nuestra niñez fue como de todo de la niñez y pubertad de la gente de los pueblos pequeños, como nuestra querida ciudad de Cañar, era el tiempo del juego de las bolas, de los trompos, ¿Ya? de los aros. Bueno, y era una cuestión un poco rara, y mis papás están viendo, y mis ancianos van a reírse, me están viendo en este momento. Y no Claro, solamente mis papás, eran todos. El deporte antes era considerado como actividad de los vagos. Entonces, de los vagos, de los ociosos, porque en ese tiempo Cañar es un pueblo eminentemente agrícola y ganadero, entonces claro. en mi caso, como mi abuelito materno fue uno de los buenos agricultores de la localidad, entonces teníamos que trabajar en la propiedad, en la cosecha, en las siembras, pero nos escapábamos a la escuela Bolívar. Y mi papá, ya era una hora y nos escapábamos, ¿no? Nos fugábamos. Y mi papá ya era el silbo y era fin. Entonces, mi papá tenía que esconder la pelota y los vecinos del barrio, y nos esperaban porque nosotros teníamos los balones. Entonces, era bonito porque disfrutábamos, pero era poco tiempo, por ¿Y ejemplo, qué deporte hacía, doctor? yo jugué poco fútbol, poco tiempo, porque me dediqué enteramente a estudiar. Yo ¿En qué colgué escuela los estaba botines. usted? Yo estudié en la Escuela Martínez de Andrade. Ya. Cumplí toda la primaria, ingresé al Colegio Calasanz, mi Claro. ciclo básico, fui al Peralta y luego a la Universidad de Cuenca. Entonces, para mí fue una juventud un poco apretada, porque en mi caso era el primero de los varones, siendo el quinto hijo de nacimiento. En el orden de nacimiento fui el primer varón, porque
Tiene cuatro hermanas. Yo tuve cuatro hermanos mayores a mí, Ujú. dos fallecidos, pero en todo caso yo soy el quinto en el orden de nacimiento y el primero de los varones. Y a partir de mí todos un equipo de indoor en ese entonces. Entonces solo ¿Cuántos hijos son varones. ustedes? Nosotros somos siete sobrevivientes, siete hijos. Mis padres tiene 90 años, mi madre 89, entonces son de las tradicionales familias de grandes núcleos familiares Claro, y claro. bueno, como de toda la colectividad callar. Y eso le digo, y después fue poco a poco iba apareciendo ya la televisión a blanco y negro, en donde y los vientos como en el mes de agosto, ¿no? Claro. La antena de aire, pues entonces era ahí, mira a la izquierda y había momentos que, si no toco la antena, ¿y cómo es que ahí? Sin embargo, nuestros papás no nos permitían ver mucho deporte, entonces, como le digo, bueno, a tal punto que era un, una forma muy común de pensar del pueblo, que le Claro. decía en ese tiempo a los hijos, no, estudia, estudia, siquiera para que seas profesor de educación física, siquiera, imagínese entonces ahora cuando el deporte es vida, Claro. pero bueno, se debe a la Qué etapa chévere, de claro. vida, ¿no? A la etapa de vida que uno ha vivido. Oye, doctor, cuénteme, nos estaba contando de sus prácticas ya con el distinguido doctor González. Eh, ¿Cuándo se decide abrir su propia oficina? Mire, yo siempre fui un hombre muy afortunado, bendecido por Dios y por eso le doy la gloria a mi Dios. Eh, Egreso de la universidad y de uno ya tenía trabajo y ganaba bien entonces, pero con mucho cariño debo recordar a don Eduardo Pacheco, tuve el privilegio, fue mi profesor en el Colegio Peralta y bueno, como fui un estudiante aprovechado y había la amistad, porque aquí en Cañar nos conocemos, en ese entonces uno de los concejales del señor Jaime Molina Correa, sociólogo, eh, era tío político del doctor Wilson González y nos llevábamos, y don Jaime era mi vecino y nos llevábamos bien. En ese entonces, en el año 88, eh, llega un día el licenciado Jaime Molina Correa y me dice, doctor González, vengo a robarle a su secretario, y le dice, ¿cómo así, Jaimito? Dice, sabe que el municipio de Cañar necesita un abogado. Y tuve el privilegio de ser nombrado por unanimidad por el Consejo, presidido por don Eduardo Pacheco, y ese entonces presidente del ayuntamiento, fui nombrado secretario general de Del la concepto. administración municipal, Ah, qué bien, qué que bien. tenía dos funciones, secretario general de la administración municipal y era jefe de personal. Y entre paréntesis le cuento, viví también una etapa muy bonita como secretario del municipio porque don Eduardo fue el primer presidente del Club Deportivo Municipal, entonces participamos de segunda categoría y yo era el delegado de él ante ¿Ya? la Federación Deportiva de la provincia del Cañar y participaba, pero era lindo, pues no había los futbolistas profesionales, todos eran formados, hablemos, en lo que hoy se llama césped, era en la cancha, en el potrero, hablemos, ¿no? El potrero más común, porque no había canchas, Claro. y era fantástico porque el sindicato de choferes tenía un Ford 350, Carros grandes. esos grandes, y choferes del señor Julio Serpa, creo que si mal no recuerdo, en ese entonces el secretario general era don Andrés Ortiz, un hombre muy colaborador. Entonces, los domingos era para el pobre secretario y el señor Sergio Defos también, que ahora me viene a la mente, fue concejal, éramos los delegados y los encargados desde las 6 de la mañana buscar pasar casa por casa eh, por, los, por los que formaban el club municipal. Recuerdo Hitler Parra, Rafael Pasarles Benítez, buscando ya para. pasarles buscando a mi hermano Fernando Antonio, Rafael Benítez, le decían a este muchacho, el negro Barrera, no recuerdo cómo Ya, se claro, llama. claro. Había un muchacho que le decían Satanás a un señor Padilla de Honorato Vázquez, Mucha pero cosa. era lindo, era emocionante porque a veces eh, se jugaba en Biblián, en Azogues, con equipo completo o a veces no había, pero lo más hermoso era que en ese entonces el presidente del municipal y el presidente del consejo, don Eduardo, entonces era Fausto, tome aquí está para el refrigerio de los jugadores.
Y bueno, y ellos, oye, ya te comes ahorita, si te mandaron para todos. Entonces, era muy, muy lindo. ¿Qué les Entonces, daba de comer, doctor? bueno, Recuerden. normalmente en ese entonces había los sándwiches de hornado, que llamábamos el sándwich de De pernil, pernil, claro. y la cola Pepsi. Entonces, pero era Qué bonito bien. porque... Y había un buen hombre que nos acompañaba, el maestro Naula, se me fue este momento el nombre, mi buen vecino, Mauro Naula. Don Mauro Don Nauro, Mauro claro. Naula era uno de los aficionados que siempre nos acompañaba y realmente Aficionado al deporte. y sí, sí, y bueno, y sabe que en ese entonces ya apareció la frase, tenemos que seguir trabajando, porque a veces eran chuchaquis nuestros jugadores, pues no, y perdíamos a veces entonces, y me decía, no, Guayú, O sea, los jugadores pegaban. normalmente estaba chuchaquis, pues Ya, era fin de semana, claro, y claro. teníamos que andar mendigando, entonces de Herodes a Pilato buscando, que ya hoy levanta la mamá, te está buscando, el doctor Nivelo te está buscando, el municipio de Don Guayito te está buscando, entonces era fantástico. Normalmente, porque esa época y hasta ahora los jóvenes acostumbraban y se acostumbran a tomar Claro, pero sus sí, tequilas. su traguito. Pero en ese tiempo ya se decía cuando se perdía el partido, y me decía don Eduardo, mi querido Fausto, ¿y cómo marchamos 2-0? ¿Y qué pasó? Hay que preguntarle a los muchachos. ¿Y qué pasó? Y Hitler Parra con su carácter tradicional chiste, oiga, señor presidente, no nos queda más que seguir trabajando. Hay que Y seguir don trabajando. Eduardo se cogía su cabeza encrespada y realmente se ría. Qué cosa, mejor que no habido. Pero era una vida simpática. Luego yo regreso al municipio, también fui administrador. Nosotros con don Eduardo Pacheco levantamos el museo de sitio de aquí de Huántug. El que es Museo de Guantu. El Museo de Huántug, Ah, sí, se mire llama usted. Museo de Sitio de Huántug. ¿Ya? Entonces levantamos con un licenciado Raúl Marca, sí, de Cuenca, un antropólogo. Y bueno, fue ahí también una anécdota. Un prestante ciudadano que hoy de Dios goza, el señor César Cárdenas, el papá del doctor Javier de Ezequiel y Claro, de claro, claro Raquelita. que sí. Era un hombre, también fue concejal, un hombre muy, muy colaborador, un caballero acá hasta Claro que sí, tuve el honor de conocerle también. Sí, sí. No, fue tal vez su profesor. Claro que Entonces, sí, fue fue su mi profesor de cívica. Y era un hombre que tenía unos bigotes muy pronunciados. Claro. Y un día me dice, oiga, doctor Nivelo, muy bien, muy bien. Digo, oiga, dice, ¿y cómo va la cuestión del museo? Digo, sí, estamos bien. Oiga, mi querido doctor, ¿y a usted sí le gusta los barros? Digo, oiga, no mucho. Dice, oiga, yo le voy a ser honesto. Digo, guayo, ven acá, dice, ¿qué pasa, César? Dime. Oye, yo creo que, en broma, no era en broma, yo no creo que deberías montar un museo. ¿Por qué? ¿Por qué, César? Dices, oye, para decirte la verdad, a mí me gustan más las ollas de presión. Y pasé poco tiempo, luego ingresé, tuve en el año 1994. Me gusta la política, me gusta el servicio, soy un hombre comprometido con las causas Claro. populares. ¿Usted fue concejal? Yo fui concejal. Cuéntenos de esa experiencia. ¿Sabe? Social cristiano, doctor. Sí, social cristiano y un partido al cual yo le serví, quise mucho, le guardo respeto, consideración, porque tuve relación con todo nivel directivo del partido y gocé de esa confianza. Entonces, un día en el parque iba a ser en mayo del 94, se iba a dar las elecciones para renovar el cuerpo de ediles, de concejales de la ciudad. Y bueno, ya me llamó ese entonces don Galo Ordóñez, presidente del consejo, alcalde de Cañar. Entonces me llamó, conversamos unos 2 días antes, dijo, vea Fausto, yo necesito su valioso contenido. No tan valioso, don, no, yo quiero. Le dije, déjeme pensar, pero el hermano, el doctor Antonio Ordóñez, más conocido como Tuco Ordóñez, que fue Claro, juez, doctor Tuco. entonces me aborda en el parque, me dice, oiga, mi querido Fausto, dice, me cuenta Galo que le ha propuesto que usted sea candidato a concejal. Dice, pero somos amigos, ven que el pueblo le quiere. Digo, oiga, realmente sí me gusta, pero no me gusta al mismo tiempo. Pero este hombre, no sé, como amistad contemporáneo, porque él es mayor a mí 2 años en la universidad, entonces tuvimos una buena amistad. Digo, Antonio, vamos. Y decido en el parque, sin consultar con la familia, sin consultar con nadie, acepto y nos vamos al Palacio Municipal y le digo, ¿sabe, don Galo? Usted me ha pedido Antonio y acepto. Y me dice, ¿cosito con su casa? No. Y
Y bueno, usted sabe y sabe la colectividad. Yo soy casado con una señora noruega, mi esposa Eder María Mire, con quien tengo dos preciosos hijos y una nieta hermosa. Entonces bajo y ese entonces ella hablaba bien castellano, pero todavía le rasgaba el castellano. Sí. Y vengo a la almuerzo emocionado, ¿no? Y le digo, 27 años, en ese entonces, 29 años. 29 años, Y jovencito. dice, ¿y cómo así? Digo, estoy feliz porque digo, creo que voy a servir a mi pueblo. ¿Cómo así? Digo, acabo de aceptar ser candidato a concejal. ¡Infame! ¿Tú crees? ¿Estás preparado? ¿Sabes lo que digo? Sí. Y sabe que goce del favor de Dios y de la colectividad. Tuve el privilegio, yo presidí esa lista de concejales y en elecciones intermedias, siendo intermedias, sin candidatos a la presidencia, sin candidatos a alcalde, obtuvimos una sonada votación y tengo honor de haber alcanzado una muy buena votación, la confianza del pueblo. Y trabajamos, pasaron anécdotas, se trabajó por ganar algo, pero bueno, en ese entonces los concejales teníamos un incentivo, las llamadas dietas, no había como es ahora la remuneración, hoy son empleados, son denominados empleados servidores públicos, pero en ese entonces era el tiempo que usted disponía, pero sin embargo era interesante porque se hizo mucha obra, especialmente a veces la colectividad no comprendemos, el servicio público es bien delicado, es bien sacrificado, es incomprendido, pero en los hombres de los alcaldes, hablo de Cañar, de todos, especialmente a las administraciones que yo me debí, a las cuales me debí de don Eduardo Pacheco y de don Carlos Roñas, ellos trabajaron mucho. Y especialmente hay una obra, y esto aprovecho estos medios, que debemos abrir los ojos. La obra pública, hay muchos recursos enterrados, y esto me refiero a la obra de saneamiento, lo que es alcantarillado, lo que es agua potable. Y aquí en la ciudad de Cañar teníamos este problema que ahora medio se ha mitigado, el problema de los asentamientos y de las fallas geológicas, pero en Cañar ese era el dolor más grande, pero hoy veo que ha mejorado, porque usted abría una calle para arreglar el alcantarillado o el agua, en una calle se terminaba y en la otra ya estaba, entonces esa era la razón un poco conflictiva, a veces nos ponía en contradicciones, pero realmente con la satisfacción de haber servido al pueblo de Cañar y esperamos que este Cañar, que acaba de cumplir 200 años de haber sido electo como villa de las Reales Minas de San Antonio y Jatún Cañar, siga por el sendero del desarrollo y yo quisiera de todo corazón a los hombres, a los jóvenes, que amemos nuestro terruño, que trabajemos con honestidad, con responsabilidad, para que ese desarrollo esté encaminado al porvenir de los pueblos. Es bonito ver cómo los pueblos pequeños van creciendo y eso es muy importante porque y hoy usted vemos en Cañar se ve con satisfacción los profesionales maravillosamente. A mí me encanta, me fascina ver una pléyade de hombres, de mujeres jóvenes, abogados, arquitectos, ingenieros. Y bueno, me apena al mismo tiempo de ver que ellos no tienen trabajo. Yo quisiera y pido si el señor alcalde, los concejales actuales en el momento de esta administración están presentes, yo sí quisiera que se abra un espacio y se dé la oportunidad de trabajo a todos esos profesionales, a nuestra gente en especial a nuestra gente. Y esto no quiere decir un marcado regionalismo, no, de ninguna manera, sino por justicia y porque también es necesario promocionar. Hay grandes hombres, hay grandes hombres y mujeres de nuestro terruño que han dado lustre en otros lugares. Claro, qué bien. Doctor, cuéntenos, y vamos a estarles leyendo también, amigos, vamos a interactuar también con algunas personas que nos están mandando muchas Le felicito cuestiones. y gracias. Sí. Cuéntenos, ¿cómo le conoce su esposa? Dice que, ¿de dónde es su esposa, doctor? Mi esposa es nórdica, ella es de una ciudad que se llama Lillehammer, de Noruega. Noruega, ¿ya? Noruega, un país nórdico, un país de primer nivel. Sabe que ella fue misionera aquí en Cañar, es de profesión obstetriz, entonces usted no sé si recuerda, aquí en Cañar hubo una institución institución benéfica de mucho prestigio, de mucha ayuda, era Santa Misión, se conoce en noruego, entonces es la misión luterana sudamericana de Noruega con sede en el Ecuador, y esa fue una de las
de las maravillas que me dejó el servicio público. Y le cuento por qué. En el tiempo que me encuentro cumpliendo las funciones de secretario del municipio, nace esta novedad de las hadas madrinas, de las princesitas de Navidad. Y bueno, y en ese tiempo, pues Cañar era una ciudad pequeña, no había muchos vehículos. Creo que el municipio de Cañar contaba apenas con una Blazer azul y bueno, y era la moda en toda la jurisdicción cantonal de designar a las hadas madrinas en todas las parroquias, de los sectores más importantes de la localidad. Y nuestro consejo presidido por mi gran amigo, nuestro gran amigo don Eduardo Pacheco, a quien le guardo una gratísima consideración, altísima consideración. Le mandamos un saludo Y también le mandamos un a don saludo Eduardo Pacheco. A don Eduardo, entiendo que nos está escuchando, sepa usted y sabe que le estimamos, le queremos mucho, hemos estado compartiendo con usted el servicio público, lo que es satisfactorio. Entonces, y como era bien jocoso, me dice, ahora, mi querido Fausto, digo, dice, usted tiene que ir, digo, sí. Digo, pero a mí mándeme sola a un lugar cercano donde pueda ir caminando. Dice, ya varón, le vamos a poder. Dice, váyase a andar. Pero yo no sabía que ya estaba ahí mi esposa, pues. Entonces, bueno, llegué y como era conocido por el enlace, por el servicio público, porque ese cariño, bueno, no sé, yo tengo esa situación, Dios me ha hecho una persona muy generosa en mis palabras, y yo amo al ser humano, pongo mi corazón en cada una de las cosas que me ha tocado realizar, y me voy, entonces, mientras el evento ya lleno el salón, mientras se preparaban los equipos, en ese entonces ya los famosos DJs, y conversaba con algunos miembros de la comunidad y cuando de pronto dice el pregonero, el animador, dice, rogamos al doctor Fausto Nivelo, delegado del municipio y del presidente del municipio de Cañar, formar parte ya de la mesa del jurado calificador. Y justo yo giro mi cabeza y le veo a una mujer que tiene unos ojos preciosos y siento que mi corazón plum, 1000 pedazos. Y bueno, me sorprendió porque pasamos y conversamos y bueno, y comenzamos una buena amistad y ahí conversamos de nuestra vida, conversamos y me dice, yo trabajo aquí, me dice ahora, yo trabajar aquí, soy la directora de la clínica de los gringos, como ustedes dicen. Digo, muchas gracias por servir a mi colectividad. Y sabe que así nació, tuvimos una relación de enamorados de 1 año, nos casamos y procreamos 2 hijos, pero también fue una cuestión muy maravillosa, una linda experiencia que tuve. Mi mujer acostumbraba, ella conduce muy bien y la clínica tenía una excelente ambulancia, un buen vehículo, entonces ya casados yo le acompañaba a ella a dejar los partos a las parturientas en sus comunidades. ¿Ya? Y ocurrió una linda anécdota en los altos de la parroquia Guayeturo, si mal no recuerdo, ella era un Yamashi, un ciudadano que, venga, doctor Faustito, como era conocido, y yo ya le trabajaba en el municipio y todo, entonces, venga, doctor. Y esta señora creo que tuvo muchos hijos, gemelos o mellizos, pero bueno, y también este pasto era de gemelos. Llegamos y había una cantidad de aves, ¿no? Entonces, y la costumbre en ese entonces era ser agradecidos. Bueno, yo no tengo rostro de extranjero, pues si ya viene la señora, le dejamos, bajamos las camillas con mi esposa, los niños, eran niñitas, le entregamos al papá y las guaguas, y todos son sus hijos, sí. Entonces, doctorcito, doctorita, le agradecemos, porque a mi mujer le decía, no, ya dice, espere un ratito, no sea mal. Y había tantas aves, y aquí se habla el quichuismo, pues, ¿no? ¿Ya? Y el señor comienza, venían las aves, y las aves se iban. Perdóneme que me pare, pero... No, tranquilo. Y las aves se iban, y dice, quiero cogerle una gallinita, oiga, y no se deja, porque debo agradecerle, porque era lejos, y además prácticamente el servicio, el costo era muy simbólico. Claro. Y bueno, era la 3ª y 4ª vez, y le digo, oiga, querido amigo, mi esposa sí es extranjera, pero yo soy cholo de Cañar, pues. Usted está ahuyentando a las aves, ¿cómo? Y el hombre se sonroja y me dice, doctor, perdóneme, pero realmente yo pensé que era extranjero. No tengo. Bueno, no es que reniegue mi color, no, soy orgulloso. Y mi mujer le dice, ¿qué pasa, Fausto? Digo, el señor quiere regalar, pero
No, 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 usted no preocuparse por esas cosas. Esas aves necesitan ser alimento para su esposa. Son 2 niñas que usted tiene que alimentar. Entonces era simpático. Y el hombre con cariño dice, doctor, usted está lindo, dice en el municipio. Digo, no, pero otra vez, no me confundan, pues hermano, ¿cómo puede ser? Vea estas anécdotas de la vida. Y por eso le digo, vea, pero tal vez usted también hablaba, ¿se le contagió tal vez, doctor? No. Bueno, no. No se contagia el acento tal vez. Bueno, sabe que no. A pesar de que en lo poco o mucho que sea de dedicado, no hablo el noruego yo. Bueno, mis hijos sí son trilingües, gracias a Dios. Pero no me dediqué. Bueno, entiendo algunas, por el constante hablar de mi mujer, de mis hijos y de las relaciones que hemos tenido con noruegos, con parientes. Pero no hablo el noruego, mis hijos sí. Pero no se me ha pegado, yo solamente remedo a mi mujer. Sí, esas cosas son muy buenas. Mire, doctor, vamos a interactuar un poco con ustedes. Muchas gracias por saludarnos. Mágico programa, doctor Nilo. Saludos al doctor Fausto Nivelo, le dice el doctor Rafael Antonio Pesantes. Tenesaca, a quien le mandamos un fuerte abrazo, estimado amigo, estimado doctor. El mejor programa de todos. Un cordial saludo al doctor Fausto, distinguido abogado del Cantón Cañas, dice Jennifer Padilla, muchísimas gracias. Es fan número 1 de Nada Personal. Pepe Flores nos manda unos aplausos y dice felicitaciones por el programa, saludos estimado Nilo. Y doctor Fausto, un abrazo, gracias estimado Pepe, muchas gracias. Usted que es seguidor de nuestra página, Dios le pague por seguirnos, seguir interactuando y seguirse contactando siempre por este programa Nada Personal. Aida Ortiz, excelente programa, bendiciones, muchas gracias, estimada Aidita. Javier Villavicencio, saludos a mi distinguido amigo Fausto Nivelo, me manda muchos saludos a ustedes, muchas gracias por seguirse conectando. Sandra Valdés dice, saludos cordiales, doctor Nilo, doctor Fausto Nivelo, felicitaciones, excelente presentación, bendiciones, muchísimas gracias a ustedes por seguirnos viendo, por seguir interactuando con nosotros, Dios le pague. Rosita Narváez, muchas felicidades al programa Nada Personal, mijo, un saludo cordial, doctor Fausto, un gran amigo, muchas gracias. Estimada mamita, un abrazo a usted a la distancia. Ángelo Sigüencia, felicidades doctor, un buen amigo. Faustito, un abrazo inmenso, le dice mi hermano Ángelo Sigüencia, que le está viendo desde los Estados Unidos. Saludos a Estados Unidos, por ahí sé que nos observan y muchas gracias, les mandamos un fuerte abrazo a la distancia desde Cañar, la capital arqueológica y cultural del Ecuador, hacia los Estados Unidos. Excelente programa, Nada Personal, dice Teresa Narváez, muchas gracias. Walter Narváez Ingas, saludos, mi estimado amigo Fausto, felicitaciones por el programa. Dios le pague a ustedes por ver el programa, por saludar a nuestro invitado, Dios le pague. Elizabeth León nos dice felicidades, mil bendiciones, muchas gracias. Revista Digital Caminos, saludos de Revista Digital Caminos, excelente entrevista al doctor Fausto, un abrazo grande mi estimado doctor, muchas gracias a Revista Digital Caminos, muy amable a su director, el doctor Eddie Suárez, muchas gracias por seguirnos, gracias por ver el programa, Dios le pague. Tefi Barba, saludos, Dogo, un excelente profesional, muchísimas gracias, los saludos que les vienen enviando a nuestro gran invitado. Jimmy Sebastián Nivelo, saludos crack, y ahí está una cabrita más o menos por ahí. Es mi sobrino preferido. No, mándele saludos a Jimmy. Saludos a mi querido sobrino y a todos los amigos y amigas que por ese generoso aplauso realmente eso lo atesoro en mi corazón. Los amo mucho a todos. No, qué lindo. Wilson Montero, saludos doctor Nilo, gracias estimado Wilson, un abrazo a ti amigo. Patricia Rodríguez, excelente mi estimado doctor, saludos mi querido cuñado. Muchas gracias. José Cela, doctor Nilo Paul, felicitaciones, excelente programa, expreso mi consideración a tan distinguido profesional. Muchas gracias, Dios le pague maestro. José Cela también es nuestro seguidor y espero pronto también estar conversando en un tema nada personal con usted. Espero muy pronto llegue el día, estimado maestro José Cela. Gaby Andrade, saludos doctor Fausto, excelente profesional. Le mandan muchos aplausos a usted, doctor Fausto. Froilán Patiño Maldonado, muy buen programa, felicitaciones, Dios le pague por ver el programa. Juan Pablo Nivelos, doctor, felicidades.
Janet Nieto, felicidades, doctor Nilo, excelente programa, un saludo al doctor Fausto, un gran ser humano y profesional. Saludos a usted también, cordiales, estimada doctora Janet Nieto, muchas gracias por conectarse y por ver el programa. Eh, Gran programa, felicitaciones Nilo Paul, cada vez más interesante por tus invitados. Saludos a mi amigo doctor Fausto Nivelo por su emotivo y alegre diálogo, gran profesional del derecho. Me dice mi querido padre Nilo Sigüenza, a quien también le mando un fuerte abrazo. A todos, muchas gracias. Marco Aguaiza, felicitaciones por el programa. Y aquí nos vamos a ir hasta la 1 de la mañana, doctor. Lo que sea, mi querido colega y apreciado amigo. Sí. Felicitaciones por el programa, doctor Nilo, un fuerte abrazo. Doctor Fausto, dice Marco Aguaiza, muchas gracias, estimado don Marquito, un fuerte abrazo a usted. Gracias por seguir la página y gracias por conectarse. Saludos, doctor Fausto Nivelo, mi abogado desde hace muchísimos años, cuando yo era una señorita. Un cordial saludo. E igual a usted, doctor Nilo, le conocí un estudiante, hijo de un gran profesor licenciado, Nilo Sigüenza. Un saludo, felicitaciones al hermoso programa. Edita Sarmiento nos manda aquello, Dios le pague a usted, muchas gracias por ver el programa. Fernando Sigüenza, felicitaciones al programa, doctor Nilo, saludos cordiales, estimado doctor Fausto, le enviamos un fuerte abrazo también a distinguido colega, doctor Fernando Sigüenza, quien es juez de la República del Ecuador, orgullosamente cañarejo. Y uno de mis discípulos. Sí, justamente vamos a decir eso. Saludos, estimado doctor Fausto, gran profesional de derecho, dice Julito Vintimilla. ¿Tuvo discípulos, doctor? Cuente, ¿cómo es eso? Sí, sabe que mi corazón le he abierto a mi pueblo, a mi familia. Yo amo mucho a Cañar. Es cierto, vivo en Cuenca, pero yo tuve que mudar, como todos lo hacemos, por asuntos de orden familiar, personal y de salud. Pero yo a mi pueblo le entraño, le amo y amo a su gente. Sabe que para mí fue un honor, un privilegio de tener muchos discípulos. No concretamente discípulos, pero hombres y mujeres de apoyo, a quienes les abrí mi corazón y mi modesta oficina. Tengo colegas que trabajaron en mi modesta oficina, entre ellos el doctor César Andrade, fiscal, la doctora Susana Sigüenza, el doctor Cristóbal Santa Cruz, el doctor Diego López, el doctor Santiago Correa también pasó por un tiempo, el doctor Fernandito Sigüenza, la doctora Enma Tapia se formó, hoy es magistrada de la Corte Nacional de Justicia. ¿Ve usted? Y muchos colegas más que no recuerdo. Y esto para mí me llena de motivo y satisfacción porque recuerdo las palabras de mi querido maestro en la profesión, en abogacía, el doctor Wilson Cornelio González Gárate, a quien le guardo muchísima gratitud y una consideración de toda mi vida. Él siempre me decía, mi querido doctor, usted es grande, usted tiene un corazón grande, cultive eso, comparta lo que usted ha aprendido, lo que usted aprende en la vida, porque no sabemos cuándo marchamos al más allá y no sacamos nada si ese acervo nos llevamos a la tumba. Entonces, compartir es mi vida. Bueno, soy un poco exigente, pero definitivamente... ¿Cómo era trabajar con doctor? Pero antes de hacerle la pregunta, vamos a saludar a Yulián Carlos Efraín Sigüenza Zumba, es uno de los seguidores, Carlitos, que es el secretario del doctor Ricardo Quesada. Carlitos, que anda por todo lado, le mandamos un fuerte abrazo, estimado Carlitos. Pero cuénteme, doctor, ¿cómo es, en este caso, las personas que trabajaron con usted? ¿Cómo experimentas trabajar con doctor Fausto? Era exigente, me dice usted. ¿Cómo? Sí, verá, yo aprendí una norma muy sabia que me entregó, me participó el doctor Wilson González. Yo gozaba de la confianza total de él, en todo aspecto, en lo económico, en lo profesional, en todo. Y un día, él me puso una prueba. Y me dice un día jueves, me dice, licenciado, en ese entonces era licenciado, estuve por graduarme, me dice, licenciado, ya he egresado de la universidad, me dice, sabe que mañana me voy a Cuenca. Y yo, pelado, pues perdón de la palabra, digo, pleno, digo, ya doctor, entre mí le digo, voy a quedarme a dormir, joven todavía, pues quiero 1 horita, 2 horitas más.
Yo llegaba a las 7:30 máximo a la oficina, Te dices, 7:30. ya me voy a las 9:30. Uno porque me gustaba y dos porque obviamente era la oportunidad, ¿no? Claro. de aprender más y de servir. Llega ese bendito día y me dice, mañana voy. Le digo a mi mamá, digo, mañana el doctor no va. Dice, hijo, pero no puedes. Y mi papá escucha, y mi papá es de los hombres viejos, regios, pues. ¿Cómo puedes decir eso? Tienes que irte mañana más. No, papá, el doctor no está. Y me quedo dormido para mi mala suerte, 20 a las 8. Y yo escucho una silbadera, y yo conocí el silbo del doctor Wilson. Y mi papá dice, es el doctor González que te está llamando. Salgo, me cambio, me lavo los dientes, me peino y el doctor me molesto. Me dice, ¿qué pasó, licenciado? Digo, doctor, pero usted se va a cuidar. Discúlpeme, yo le puse una prueba, verá varón, y me dice con ternura, entre serio y tierno, me dice, mijo, esta es una prueba. Cuando el jefe, el líder o el superior se va, usted es el segundo a bordo de mi oficina. En ese momento tiene que ahorrar su responsabilidad, usted tiene que asumir. Pongamos que el piloto, estamos volando en un avión, y yo me muero, y usted, de copiloto, se queda. Usted tiene que tomar el mando de la nave. Una lección muy sabia. Entonces, esto yo lo cultivé en mi padre, y ya me anticipó proféticamente, me dijo esto. ¿Qué es, papá? Ya ves. ¿Ves qué te dije? Majadero. Y yo le dije, doctor, discúlpeme, papá, discúlpeme, porque regresé al almuerzo. Y bueno, el doctor en ese tiempo dice, vamos a desayunar, me invitó unas guatas donde donde el señor Caluquita, don Carlitos Ordóñez, que estaba cerca de Claro, famosas guatas, famosas guatas. Entonces, bueno, y fue una lección muy sabia, y esto lo inculqué a todas las personas que venían a hacer pasantías en mi oficina. Bueno, no voy a dar los nombres de los cuales 3 jóvenes no sostuvieron, porque primero el doctor González me decía, el abogado tiene que manejar el bello castellano, y la escritura y la ortografía. Y bueno, entre serio y anécdota, hoy los jóvenes no les interesa mucho ya la computadora corrige. Yo les digo, ¿cómo? La computadora no hizo su cerebro, el cerebro del hombre hizo la computadora. Entonces, es una de las... No soy perfecto, obviamente tengo mis grandes errores como ser humano, pero normalmente el castellano, el abogado tiene que ser el hombre de la erudición en el castellano, en la redacción, en la puntuación, porque usted sabe, una coma, un punto y coma tiene que ser correctamente colocado, un título, una tilde, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy importante. Últimamente, 3 jóvenes no resistieron, y eso que no fui drástico, y les digo, entonces ustedes, con mis anteriores compañeros de oficina, que honrosamente me dice, usted ha sido mi maestro, no, mi maestro, yo no puedo permitir, no puedo aceptar esa situación, simplemente una persona que con todo el corazón le hablo, pero para mí esa satisfacción. Y la mejor satisfacción es cuando algunos funcionarios me dicen, doctor, yo tuve el privilegio de aprender. No, mi hijo, usted aprendió solo. Lo que hice fue simplemente una guía, somos compañeros. Qué bien. Y esto yo también le apliqué cuando fui jefe de personal en el municipio, porque le contaba, cuando fui secretario del municipio también fui jefe de personal. Y ¿sabe qué? Yo nunca les pedía que marquen un horario. No. Les decía, señores, somos compañeros. Claro. Lo único, no les voy a pedir que marquen tarjetas, que marquen absolutamente nada. Lo único que les invito, somos compañeros. E insistía, lo único es que el día en que ustedes vayan a recibir su remuneración, hablando en términos ya jurídicos, modernos, de que sepa, el momento que vayan, piensen si eso se ganaron. Porque ahora que yo tengo el privilegio y la bendición de conocer a Dios, dice que los hombres debemos hacer las cosas para agradar a Dios y para servir a los hombres. Entonces, y esto es satisfactorio porque, pero bueno, yendo a lo serio y a la broma, pero yo no me puedo confiar en mis fiscales que trabajaron conmigo. No, porque ahí marca la diferencia. Ellos son autoridades, yo les respeto, les considero, y eso es lo lindo, pues. Yo tengo que respetarles a ellos porque ellos fueron y son iguales que yo, pero hoy están un escalón, 2 escalones más encima de mi profesión,
por sus méritos, y para mí es un honor. Entonces, y a veces pienso, ¿no? Cuando me toca actuar con fiscales o jueces, yo tengo... también el doctor Aníbal Morocho fue mi compañero de oficina y también es juez, Claro, un claro. gran juez. Entonces, Claro. estas situaciones me llenan de satisfacción. Qué Y bonito. yo tengo, pero obviamente yo tengo es un reto ahora para mí, porque tengo que tengo que exigirme para tratar de estar a nivel de ellos, porque van a decir, este viejo se quedó, pues, y yo no soy de los que me quedo, entonces, pero es lo Qué bien. satisfactorio, Qué es lo lindo, satisfactorio. qué lindo, mi doctor Fausto. Chuta, le agradezco mucho. Veo pasado volando, ya nos fuimos más de una hora, mi estimado doctor Muchas Fausto. gracias, muchas gracias. Pero ha sido muy ameno el tema, la conversación, pero quedaron muchas cosas pues, que por conversar, mi estimado doctor, pero yo le agradezco mucho. Eh, Doctor, veo que siempre habla de Dios en sí mismo. Como última pregunta, cuéntenos Dios para usted en sí mismo, porque veo que está pegado a la religión. Sí, doctor, yo en primer lugar quiero agradecerle antes de responder su pregunta, agradecerle a usted de corazón, felicitarle por su programa, saludar a esta extensa y masiva audiencia, Dios le pague. entre ellas la doctora Tefi Barba es de Gualaceo, el doctor Villavicencio de Azogues y muchos, y hay algunos que no se ha leído, pero a todos Sí, posiblemente algunos no se lo habéis leído. mi consideración y mi gratitud. Créame, doctor, a usted, a su familia, al equipo técnico, ¿no? Mándenos. Y a todas esas personas a los que nos han escuchado, yo les agradezco. Y realmente mi cariño, mi compromiso de apoyarles en todo lo que yo pueda. Y si Dios me da la oportunidad de servir a mi pueblo, lo haría con mucho gusto. Pero a veces ya la edad, los tiempos, ya los nietos, la nueva generación, pero en todo caso a mi pueblo le amo. Y oro y clamo a Dios porque mi pueblo progrese, porque mi gente, nuestra gente crezca y sea gente útil a Dios y a la colectividad. Y le respondo esta pregunta a mi querido Claro que sí. doctor. Sabe que justamente yo le hablaba que mi esposa era misionera, pero quiero decirle que desde muy niño, y fue el único de mi familia, porque también sentía un cierto deseo en mi corazón, admiraba a los sacerdotes, a los ministros de Dios, y desde muy niño siempre madrugaba a misa a la iglesia San Clemente, en la mañanita, los domingos o a veces los sábados en la iglesia matriz, y tuve una buena relación personal y de amistad con los sacerdotes de aquellos entonces, entre los quienes recuerdo al padre Jaime Guerra, al reverendo Jesús Alonso, al padre, bueno, se me va este momento, es Fernández, era profesor de inglés en el Calasanz, al padre Jaime Guerra le dije, y bueno, y al padre Laudelino, y a mucha gente. Entonces yo iba a misa, pero sabe que me iba, y yo buscaba algo y no sentía la satisfacción, es decir, me quedaba en el limbo y pensaba y soñaba, pero, o sea, algo debe haber, porque yo sentía que algo sobrenatural existía. Pero pasó el tiempo, buscaba, no leía obviamente las escrituras, era ignorante, no escuchaba, no leía las sagradas escrituras, pero yo tengo la bendición. Un día le digo al padre, vaya, se me fue ahora, es monje, padre Humberto Rincón Fernández, con quien tenía una amistad, le digo, padre Humberto, dice, ven hijo, te invito a un café en el convento. Entonces digo, padre, sabe que tengo sueños, tengo pensamientos que veo que no son de este mundo. Sí, era algo raro. Dice, hijo, lo que tú tienes son dones. Yo no sabía que eran los dones. Dice, Dios te está hablando. Digo, padre, a lo mejor Dios quiso que yo sea sacerdote y me equivoqué. Y eso tenía en mi corazón. Pero dijo, hijo, ahora voy a orar por Dios. Él hizo una oración. Tal vez pensaba ser sacerdote. Y sabe que sentía una inclinación al sacerdocio, pero en ese entonces el sacerdote es lo que hoy se conoce a los sacerdotes, a los curas, pero sacerdotes son aquellos ancianos, pastores, Claro. y los propios sacerdotes. Entonces, ¿sabe qué pasó? Se dio esta situación con mi esposa y ella me habla de Dios. Y yo era un tipo mariano por excelencia, pues. Pero mi mujer con mucha sabiduría, ella era misionera, evangélica misionera, y me dice, marido, ¿sabes que en todo has leído la Biblia? Digo, no,
Dice, tú eres un hombre preparado y es raro que no leas la Biblia, la santa palabra de Dios. Y sabe que ahora me doy en cuenta que ahí está el genoma humano, ahí está todo el origen de todas las ciencias, doctor, y colectividad y televidentes y escuchas. Y bueno, comencé, pero yo tenía una lucha, no, es que yo soy mariano, pero ¿sabe qué? Cuando mi esposa me abre las escrituras, y le hablo claramente, el capítulo 20 del segundo libro de las escrituras del Éxodo, donde dice Dios, yo soy Jehová Dios, a mí tienes que amar, no te hagas imágenes de lo que hay en el cielo ni en la tierra, ni te postres ni te adores, porque maldito serás. Yo soy un Dios que despierto la ira, soy un Dios celoso. Y esto quedó en mi corazón. Y yo tenía mis peregrinaciones, me iba al Cisne, me iba a Loja, a Viviana. Ya no se problema. No, entonces comencé a tener una cierta lucha y tuve un momento, un encuentro, y para terminar, sabe que una escritura en el Santo Evangelio de San Juan 14:6 dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y solo por mí llegas al Padre. Entonces estas escrituras fueron calando en mi corazón y comienzo a orar a fin que descubrí que Jesucristo existe el Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y Jesucristo es nuestro Señor y Salvador personal. Y a ese Dios que es vivo, Cristo no se quedó según las Escrituras, y es verdad, Él murió, fue hombre, fue Dios, Él murió, pero venció a la muerte y resucitó. Entonces, quienes hemos aceptado a Jesucristo, nuestro Señor, como nuestro Salvador personal, somos verdaderos hijos de Dios. No quiero decir que los demás, no, todos somos creación de Dios, pero hijos legítimos somos quienes conocemos al Padre y el Hijo, pero a través de Jesucristo y el Espíritu Santo, que es la fuerza y poder de Dios en la vida de las personas. Entonces, sabe que tuve la fortuna, la bendición de conocerle, hoy le sirvo, predico la palabra de Dios. ¿Y qué es ser un sacerdote de Dios? ¿Qué es ser un misionero? Compartir sus experiencias, sus dolores, sus sufrimientos a usted, al necesitado. Los cristianos somos gente que lloramos con los que lloran y sufrimos con los que sufren. Entonces tenemos ese corazón ardiente de darle la mano al amigo. No le hablo en lo económico, sino en lo espiritual y lo humano. Entonces, ¿por qué? Y esto tiene una lógica. ¿Por qué hay tantos divorcios? Usted, doctor, y yo para mí es doloroso ventilar un juicio de divorcio o hacerme cargo, porque nosotros participamos de que la familia es la célula de la sociedad y de la vida, y la familia es hombre y mujer e hijos, porque esa es la verdadera familia. ¿Pero se hace reconciliar usted, doctor? ¿Perdón? ¿Se hace reconciliar Sí, usted? busco la reconciliación, Sí. pero cuando ya definitivamente no es, entonces, esta situación, doctor, sabe, y amigos que nos ven y que nos escuchan, les comparto, Dios es amor. Entonces, porque Dios dijo, el que ve al enfermo en el hospital, a mí me ve. El que le ayuda al necesitado, al que necesita un consejo. ¿Es por qué? Porque nosotros no pedimos la dirección de Dios para ver, para localizar, para encontrar a nuestra esposa, a nuestro esposo. ¿Y sabe qué? Y eso, ¿cuántas veces nosotros hemos salido de los juzgados, usted, doctor, todos los abogados, unos contentos cuando hay reconciliación y otros porque de por medio hay unos niños? Entonces, claro, todas estas circunstancias, porque Dios es amor. Y Dios nos dio una vida digna. Y la vida digna nos da Dios con salud, con trabajo, con amor, con inteligencia, con sabiduría, con humildad, haciendo las cosas. O sea, vivir, el mensaje de Dios es amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, eso, y lo que usted hace es amor. Usted indirectamente está aplicando el amor de hijo de Dios a la colectividad, al invitar a personas de diferente pensamiento. Y esto, como dije al inicio del programa, estamos activando, estamos reactivando. Y a mí me alegra esto de las redes sociales. No soy muy técnico, no estoy, claro. Bueno, intento ya a mi edad y todo, porque nosotros somos de otra época, pues máximo de la máquina de escribir, máximo de la máquina eléctrica. Claro. Pero sabe que este medio nos conecta al mundo y hoy estamos activos. Y aprovechamos todos estos canales para decir, Cristo vive, Cristo le ama, Cristo te ama, ven, abraza. Dios quiere nuestro corazón. Dios no quiere, ¿sabe qué? Dios no quiere nuestros ojos, quiere nuestro corazón. Quiere que los hermanos nos llevemos con los hermanos. Quiere que la paz, porque Jehová, Shalom, es paz, es Dios de paz, y ese Dios es vivo. Y tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. Y este compromiso sabe que con Dios y con la colectividad nos hace sentir bien. Nos hace sentir bien porque poniendo a Dios sobre todas las cosas,
pidiéndole a él sabiduría como pidió Salomón. ¿Recuerda usted, doctor, en alguna audiencia hablamos de la sabiduría de Salomón? Sí, recuerde, un juicio de partición, Sí, y que sí, salimos bien Sí, y sí, sí, salieron sí. contentos nuestros clientes. Y esa es la sabiduría, porque Salomón fue el rey más sabio. Él fue un joven Salomón cuando fue ungido rey, y le dice las escrituras que Dios, él tuvo un encuentro cara a cara en Gabaón con Dios, y le dijo Dios: hijo, ¿qué quieres que te dé? Él dijo: tu pueblo es tan numeroso como la arena del mar. Señor, solamente te pido, quiero que me des inteligencia y sabiduría para gobernar a este pueblo. Y Dios le dijo: hijo, nada me has pedido, te doy inteligencia y sabiduría y te doy riqueza. Y no va a haber rey más rico en el mundo y en la historia de la humanidad que tú, Salomón. Y por eso es recordado. Y él fue sabio y administró su país sabio. Y eso es lo que queremos, que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé humildad y especialmente mucho amor, doctor, porque el amor es paz, es vida. Si usted está bien, yo me congratulo, pero si usted sufre y yo sufro, le digo: Señor, tú eres el Padre, rescátale ese varón, rescátale esa varona Qué y lindo. llévale una vida de alegría y gozo y de libertad. Qué lindo, mi estimado doctor, y veo que le apasiona mucho y gracias por compartirnos también todo el tema eh, relacionado al mundo espiritual en sí mismo. Gracias, Así es. doctor. Muchas gracias. Vea, tenemos algunos mensajes que nos mandaron por aquí porque no nos llega, no es que no queramos leerlos. Romeo Gárate, saludos cordiales, doctor Nilo, un fuerte abrazo al doctor Fausto Nivelo, saludos a usted también, Muchas gracias. estimado doctor Romeo. Vicente Tenesaca, saludos, doctor Nilo, y un abrazo al doctor Fausto por compartir vivencia y la experiencia. Muchas gracias, estimado doctor, también Vicente. Susana Sigüencia Vázquez, también saludos, estimado doctor Fausto Nivelo, que le envía muchos saludos. Tal vez tenemos más mensajes ya para ir cerrando el programa, estimada producción, si nos puede ayudar con eso. Francisco Tenesaca Quispi, saludos mis colegas y nos manda algunos emojis también. Abogado Manuel Quispi, saludos desde la ciudad de Riobamba. Doctor Nilo, felicidades por excelente programa. Saludos, estimado amigo, estimado colega, doctor Manuel Quispi. Le mando un fuerte abrazo allá a la Sultana de los Andes, a Riobamba. Si tenemos más mensajes, tal vez que no me están llegando, nos pueden enviar y los estaremos leyendo y a veces no me sale mucho en mi teléfono y es por eso ese tema, no es que no quiera leer o evadir cualquier mensaje. Les agradezco mucho a ustedes, amigos. Dios le pague por compartir este momento con nosotros, con el doctor Fausto, a quien le dejo con sus últimas palabras, estimado doctor, para ir cerrando el programa. Muchísimas gracias, primeramente, la gloria a Dios, gracias a Él, gracias a usted, doctor. Gracias por este lindo programa, un programa que une mundos y sé que es muy sintonizado. Y aprovecho la oportunidad para felicitar y agradecer a esa desbordante generosidad de su nutrida audiencia. Realmente Dios ama a ustedes, Dios nos ama, y comprometo mis oraciones por su ventura y la ventura de toda esta colectividad, de todos sus seguidores, y le felicito. Esto da vida. Hay muchos hogares que nos están escuchando y les ruego me disculpen, creo que si he cometido algún error, por favor, que sea de buena fe, no de mala. Y me voy contento, agradecido, y gracias por todo, y siempre a las órdenes. Estamos sirviendo, continuamos sirviendo como abogados a los amigos y a todas las personas que requieren de nuestros servicios. Y obviamente en lo personal, mi admiración y consideración para toda la colectividad y de manera particular para nuestro querido Cantón Cañar. Como se dice y como decimos, Hatnu Cañar, Cañar grande. Muchas gracias, doctor. Y éxitos, y muchos éxitos a usted y a toda la colectividad. Muchísimas gracias, doctor. Yo también le deseo los éxitos del mundo. Muchas Le gracias. deseo la mayor de los éxitos a usted. Siga adelante en su profesión, estimado doctor. Es un ejemplo para nosotros como abogados que siempre tenemos la visión de seguirnos superando, de seguir defendiendo a la gente y de alguna forma emular el buen accionar de los buenos ciudadanos como ustedes, estimado doctor. Dios le pague nuevamente por acompañarme aquí y éxitos totales a usted Muchas también, gracias. doctor. Igualmente a ustedes. Dios le Los pague. llevo en mi mente y en mi corazón. Que Dios les bendiga a todos. Muchas Es gracias. recíproco. Dios le pague, doctor. Y Muchas gracias. Dios le pague, estimados amigos. Nos vemos el próximo miércoles con otro invitado, nada personal. Les espero el próximo miércoles. Dios le pague y muchas gracias por seguirnos. Hasta luego.